Bienvenidos. Empezamos el segundo panel de la mañana. La verdad es que no quiero meter presión a los participantes, pero el primero ha sido absolutamente extraordinario. O sea que tenemos un reto por delante y además tenemos el reto de tocar, yo creo que uno de los fenómenos más fascinantes que vivimos hoy como sociedad, que es la nueva revolución digital, ¿no? Si cambio de paradigma significa ese momento en el que la sociedad no se reconoce en su anterior estadio social, no cabe duda de que estamos ante un cambio de paradigma y tiene mucho que ver la revolución digital. Lo que Internet, la sociedad interconectada ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado los negocios, cómo las personas se relacionan, cómo nuestros hijos pasan el tiempo. Digamos que es una sociedad empoderada, donde desaparece la intermediación, donde el ciudadano tiene el micropoder de hablarle directamente a una organización, a una marca, de relacionarse con personas a muchísimos kilómetros. Y hoy vamos a hablar en este panel con un grupo de expertos absolutamente extraordinario de cómo este fenómeno está desarrollándose en la región iberoamericana, que yo creo que la palabra es frenético, ¿no? Frenético. Yo tengo la suerte de viajar frecuentemente a diferentes países de Iberoamérica por el trabajo en consultoría en comunicación, y voy cada 3 meses y parece que han pasado 3 años de lo rápido que va, pero no me quiero extender y quiero empezar ya a presentar a los ponentes para hablar de los retos, que es hoy Iberoamérica Digital, ¿no? Pues vamos a empezar con Pablo Bello Arellano, que es secretario general de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Adelante. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Luego de una introducción como esa, la verdad es que el riesgo de decepcionar siempre es muy alto, ¿no? Entonces trataremos de hacerlo lo mejor posible y pasar rápido la posta al siguiente, sobre todo aquello. A ver, indudablemente América Latina está viviendo una era de transformaciones en todos los ámbitos, ¿no? Por primera vez en muchos tiempos tenemos sociedades democráticas mayoritariamente, la economía en los últimos 10 años ha tenido un desarrollo espectacular, las clases medias han crecido, se han ido desarrollando, y ello ha ido de la mano de un proceso muy significativo de tecnologización, ¿no? O sea, las sociedades latinoamericanas han ido avanzando, se han ido acercando progresivamente hacia los países desarrollados. Indudablemente todavía hay una brecha muy significativa, pero en el ámbito de las telecomunicaciones lo que hemos visto en los últimos años es sin duda una revolución muy significativa que ha permitido dar saltos notables en materia de conectividad, en materia de inclusión de los latinoamericanos a tecnologías avanzadas. Yo sin duda está redefiniendo los términos en los cuales la región se ve a sí mismo y también cómo se inserta la región en el mundo, ¿no? Desde el punto de vista lo primero es que no hay desarrollo digital si no hay conectividad, ¿no? O sea, la condición esencial para poder hablar de una economía digital y de desarrollo digital y cómo América Latina innova y crea valor en el mundo digital es indudablemente la conectividad, una condición necesaria, ¿no? Y en ese ámbito los saltos que hemos visto sin duda en los últimos años son muy notables. América Latina hoy día tiene ya una penetración de telefonía móvil superior al 100%, las tasas de crecimiento son altas. Hemos vivido un salto cualitativo y cuantitativo en términos de democratización del acceso a las tecnologías que es sin duda notable. Desde el año 97 hasta la fecha, en esos últimos 7 años, el número de usuarios de Internet se ha multiplicado casi que por 100. Las velocidades promedio de banda ancha en los últimos 4 años se ha más que duplicado. Los precios de las conexiones a nivel entry level, los precios más básicos de entrada, han bajado en términos reales más de un 20%, lo que ha permitido que la inclusión digital se vaya abordando. Y ello se refleja en que tenemos tasas de crecimiento de usuarios de Internet del orden del 10%. Ese es el lado del vaso lleno, ¿no? Todo lo que hemos ido avanzando desde las telecomunicaciones. Sin desmedro de eso, todavía la mitad de los latinoamericanos no usa Internet, ¿no? 1 de cada 2 latinoamericanos no usa Internet. O dicho de otra manera, 1 de cada 2 latinoamericanos tiene Internet.
Y, y más que eso, 2 de cada 3 latinoamericanos no tienen internet en la casa. Con lo cual tenemos allí todavía un desafío muy significativo, tenemos una tarea importante que abordar. Si queremos efectivamente, como creo que todos los que estamos esta mañana compartirán, lograr una estrategia de desarrollo que incluya adecuadamente a todos los latinoamericanos, tanto en el ámbito económico como también en el ámbito social, en el ámbito de la participación política, de la transparencia de los procesos, de la eficiencia productiva, en fin, ¿no? Entonces tenemos una tarea. América Latina es una región muy diversa, además. O sea, cuando uno habla de valores promedio, de penetración, de uso de Internet, cuenta una parte de la historia, porque las brechas que hay dentro de América Latina son muy significativas. Y por lo tanto tenemos que también hacer un esfuerzo en cómo generamos un proceso de cierre de brecha que involucre a todos los actores. Nosotros hemos hecho, ACIET es una asociación de empresas de telecomunicaciones que tiene más de 30 años de existencia, que está orientada básicamente a propiciar el diálogo público-privado e impulsar estrategias que favorezcan el cierre de la brecha y nos permitan avanzar más rápidamente hacia el desarrollo digital de América Latina. Hicimos un estudio siempre desde el ámbito del cierre de la brecha de conectividad, respecto de cuál es el esfuerzo que tendríamos que hacer en la región para poder incorporar a todos los latinoamericanos a la conectividad, ¿no? Como capa inicial de este desafío que indudablemente es más complejo que solamente la conectividad. Y el estudio que hicimos nos da cuenta que se requieren más de 400.000 millones de dólares de inversión de acá al año 2020, si queremos efectivamente acercarnos de manera acelerada y cerrar prácticamente la brecha con los países más desarrollados. Eso es mucha plata, ¿no? Es mucho más de lo que se ha venido invirtiendo, que ha sido mucha plata. Por lo tanto, las condiciones de política pública, las condiciones del entorno que viabilicen un escenario para que esas inversiones se puedan materializar son sin duda críticas. Y ello es particularmente relevante cuando los niveles de ingreso por usuario, por línea, en América Latina son, para las empresas que tienen que hacer esas inversiones, son extremadamente bajas. Son mucho más cercanos a los valores promedios de África que a los del primer mundo. Y ese es uno de los desafíos que tenemos hoy en día. Y es que queremos conectividad para todos, queremos servicios del estándar de Suiza, ¿no? Y hay una presión social y ciudadana y de los reguladores que es muy loable en términos de tener estándares de Suiza, pero sin embargo tenemos ingresos, ¿no? Para remunerar esas inversiones que son más bien cercanos a África, ¿no? Esa es parte del desafío que tenemos y que obligan a tener a ser muy creativos a los proveedores de servicios y también a pensar en marcos regulatorios acorde a la situación que enfrentamos, ¿no? Pero sin embargo, el desafío del desarrollo digital no se agota en la conectividad, indudablemente que no. Es una condición necesaria, pero no suficiente para poder hablar de desarrollo digital. Y es por eso que estamos trabajando ahora mismo en un estudio conjuntamente con la CAF y con CEPAL, para analizar y para entender cuál es toda la dinámica del ecosistema digital y cómo se pueden desarrollar políticas públicas activas para permitir justamente cerrar la brecha y que ese cierre de brecha se traduzca en mejores oportunidades, en más crecimiento, en más riqueza y que esa riqueza alcance para todos. Y ahí sin duda, que es un poco lo que conversaremos a continuación, hay desafíos muy, muy significativos. Actualmente en América Latina solamente 1 de cada 4 de los sitios más populares son de carácter local, son de carácter latinoamericano. Es decir, los latinoamericanos nos estamos conectando a Internet mayoritariamente para acceder a plataformas, a sitios y a servicios que están basadas en otras partes del mundo. Y eso se traduce también en una transferencia de riqueza en vez de una generación de riqueza, ¿no? Entonces es una materia, un ámbito de política pública que todavía yo creo no ha sido adecuadamente abordado en la región y que tenemos que considerar. Y eso además da cuenta de un fenómeno que es particularmente relevante en América Latina, y es que los servicios sobre Internet se van desarrollando a una velocidad importante, pero las regulaciones no dan cuenta de que la realidad ha cambiado. Entonces tenemos unos legacy regulatorios que dificultan el cierre de la brecha
y que no permiten además internalizar parte del valor que se está creando sobre las redes. Y solamente un último dato ya para finalizar y pasar rápidamente, como había dicho la posta. Algunos datos que son interesantes tener presentes, ¿no? Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones en América Latina generan del orden de 600.000 puestos de trabajo. 600.000 puestos de trabajo. Las empresas de Internet del orden de 600 puestos de trabajo, ¿no? Estamos hablando de una relación de 1000 veces entre uno y otro. Y sin embargo, la carga tributaria, por ejemplo, que enfrentan las empresas de telecomunicaciones es del orden del 35%, ¿ah? Mientras que las empresas de Internet es por debajo del 10%. Y cuando hablo de empresas de Internet estoy refiriéndome fundamentalmente a las grandes empresas de Internet, ¿no? Que además, como bien sabemos en Europa, tienen mecanismos creativos para pagar menos impuestos, ¿no? En Irlanda, digamos. Y por lo tanto, también parte del desafío no es indudablemente el cargar más a las empresas de Internet, ni mucho menos. Además, lo que queremos es justamente que hayan más empresas de Internet latinoamericanas, de contenido latinoamericano, que aprovechen el valor de nuestro más preciado activo compartido, que es el idioma español, y nuestra capacidad de creación y de creatividad para generar riqueza. Pero sin duda, y lo dejo hasta allí, tenemos varios desafíos por delante, son desafíos importantísimos. Acá se está jugando en buena medida el desarrollo futuro de América Latina, y en buena medida eso tiene que pasar necesariamente por dejar de ser solamente productores y exportadores de recursos naturales y por poner mayor valor agregado, mayor conocimiento y mayor innovación a lo que hacemos. Y para ello el cierre de la brecha digital y las políticas activas que permitan el desarrollo vibrante de la economía digital, de todos los servicios basados en Internet, es tarea fundamental y no podemos perder el tiempo para resolver los cuellos de botella que todavía tenemos. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que es un panorama muy bien apuntado para continuar el debate. Bueno, pues has mencionado el ecosistema de la emprendeduría, ¿no? De la empresa digital como uno de los grandes fenómenos que ha propiciado este nuevo estadio, ¿no? Y para hablar precisamente de este tema tenemos a Ana Segurado, que es directora general de Telefónica Open Future, que es la red global de emprendimiento e inversión de Telefónica. Trabajan en animación, dinamización, aceleración y búsqueda de inversores para este tipo de compañías. Bueno, pues Ana, vamos a hablar en concreto de este nuevo desafío que es el ecosistema del emprendimiento. Muchísimas gracias. Adelante. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos a este sitio tan precioso. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro que la innovación tecnológica es un elemento clave de desarrollo y de crecimiento económico para la región. Nosotros desde Telefónica, además, creemos que este desarrollo del mundo digital y de la innovación tecnológica no puede apoyarse solo en lo que innoven las grandes empresas o en el apoyo público, es decir, en las iniciativas que se impulsen a nivel público, sino que un factor clave del desarrollo de la economía digital es el apoyo al emprendimiento y a todo el ecosistema de innovación y de talento de la región. Al final, son estos jóvenes pues, nativos digitales que entienden la tecnología y que visionan cómo la tecnología puede cambiar las reglas de juego de muchas industrias, los que aportan innovación al mercado y los que necesitan, desde luego, un apoyo y un respaldo para empujar la innovación en la región. Nosotros, con una presencia importante en Latinoamérica, desde Telefónica, nuestro diagnóstico es que la región de Iberoamérica hay muchísimo talento, o sea, hay jóvenes con mucho talento y además es una sociedad receptiva a la innovación tecnológica. O sea, la economía digital, cuando encaja con la vida de la región, se adopta de manera rápida y fácil por los ciudadanos. Con lo cual son dos factores importantísimos y yo creo que el objetivo de todos los agentes que estamos trabajando en esto es que ese talento que hay en la región se pueda desarrollar dentro de la región y que no se pierda y se vaya pues, a otras zonas como Estados Unidos o Israel al final para conseguir avanzar en su proyecto. Yo creo que esta es la meta, desde luego nuestro programa. Toda nuestra actividad en emprendimiento, el objetivo fundamental es identificar ese talento en la región y empujar su promoción y su desarrollo para que consiga evolucionar en el ámbito local y que Iberoamérica sea una sociedad que exporta tecnología y no que la importa de otros países, porque realmente las bases y el talento sí que están ahí.
Entonces, ¿cuáles son los factores que nos parecen claves para que esto se produzca y cómo desde Telefónica pues, estamos tratando a través del programa Open Future de apoyo al emprendimiento y la inversión en tecnología cubrir cada uno de estos elementos claves? Pues es un poco lo que os quería resumir hoy. Un factor fundamental para nosotros es que el ecosistema de apoyo al emprendimiento sea completo, es decir, que cubra todas las fases de desarrollo o de la vida de un emprendedor, que haya iniciativas que impulsen la fase inicial de un proyecto, que haya aceleradoras, que haya incubadoras de proyectos, que identifiquen ese talento y les den ciertas habilidades o skills para que avancen en las primeras etapas, pero luego hace falta que realmente haya agentes que sean capaces de invertir en esos proyectos en fase temprana, que les inyecten capital y finalmente es fundamental que haya fondos de inversión, de capital riesgo, de venture capital tecnológico, que realmente permitan que esos proyectos reciban la financiación necesaria para que el proyecto crezca, se desarrolle dentro de la región, incluso pueda salir fuera. Este es un elemento clave y por eso nosotros, a través del programa Open Future, tenemos muchísimas iniciativas en Iberoamérica que cubren todas las etapas de vida de los proyectos. Tenemos desde las más iniciales, como pueden ser eventos tipo Campus Party que promueven el talento innovador entre jóvenes y hackers, tenemos los espacios de crowdworking para animar emprendedores, tenemos nuestra red de academias Guaira, que son aceleradoras de proyectos donde ya se invierte en estas startups que están naciendo y se les dan las primeras oportunidades de negocio, pero tenemos también una red de fondos que son los fondos Amerigo que tienen más de 150 millones de euros para invertir en proyectos de tecnología en la región, que al final es un elemento clave para que ese talento, una vez que se ha promovido, no escape a otras regiones y se desarrolle fuera de Iberoamérica. A través de estas iniciativas nosotros hemos invertido y apoyado ya a más de 200 startups en la zona de Iberoamérica y a través de los fondos Amerigo pues son cerca de 20 compañías que han recibido una inyección de capital relevante y que están teniendo unas tasas de crecimiento muy fuertes en la región. Otro factor que nos parece clave para que el ecosistema emprendedor se desarrolle es la cultura y la educación en la región. Es fundamental. O sea, una cultura que evite el miedo al fracaso, que prepare a los jóvenes para asumir desafíos, para querer y confiar en su capacidad de cambiar las cosas, en su creatividad y en lograr metas y objetivos, es fundamental. O sea, la cultura en las familias, en los hogares y tener eventos donde se fomente la cultura digital y se promueva, como el que he mencionado antes, los eventos Campus Party en los que Telefónica participa, que concentran jóvenes y en un entorno digital les ayuda a descubrir lo que la tecnología puede hacer pues, para cambiar las reglas del juego en muchas industrias. Y a nivel educativo, igual, o sea, que la digitalización del mundo sea una realidad presente en los colegios desde las edades más tempranas y a nivel también universitario pues, se utilicen la tecnología como una forma diferente de enseñar y de entender la vida. Ahí tenemos también Telefónica Educación Digital, que es una compañía que trabaja pues, con muchas instituciones educativas públicas y privadas para trabajar en ese empeño. Un tercer factor clave para nosotros es el apoyo de las empresas tecnológicas grandes que hay en la región. Y en esto pues, nos sentimos especialmente responsables y este apoyo no solo es por la promoción de iniciativas de emprendimiento como las que Open Future ha puesto en marcha, pero también porque las empresas grandes tenemos un compromiso de trabajar con estas pequeñas empresas digitales que están naciendo y que ponen en el mercado productos y servicios tremendamente innovadores. Tenemos que hacer un esfuerzo por colaborar con ellas, por entender la innovación que están trayendo al mercado y usar estos productos y servicios, es decir, consumir tecnología local y no tecnología que se ha fabricado fuera de Iberoamérica, consumirla tanto en nuestros procesos internos como ser capaces de ofrecer estos productos y servicios a nuestra red de clientes. En este sentido,
Puedo mencionar que Telefónica, que como os he dicho antes, tiene más de 200 compañías invertidas en Latinoamérica, ya está trabajando directamente con muchas startups que incluso han entrado a través de Guaira, que como sabéis es un proyecto que apoya a empresas todavía en fase inicial. Sin embargo, hay empresas que han desarrollado productos muy innovadores que consideramos que son interesantes para nuestros clientes y, por ejemplo, pues puedo citar en Argentina pues Social Tools para el posicionamiento de las marcas y de las corporaciones en redes sociales, o JoinCube, que es una red social para corporaciones, como un Yammer, que son compañías cuyos productos y servicios ya los estamos ofreciendo a nuestros clientes como parte de la oferta de Telefónica. Ahí creo que todas las empresas tecnológicas de la región tenemos una gran responsabilidad en apoyarnos en estas compañías. Y por último, otro factor que nos parece fundamental es la colaboración público-privada para el fomento del emprendimiento. Al final esto es algo que no se puede hacer solo por las empresas privadas, necesita apoyo público, pero el apoyo público no puede trabajar al margen de las grandes corporaciones. Creemos que la magia está en unir fuerzas, en promover proyectos comunes que se adecúen a las necesidades de los emprendedores, y en este sentido, pues desde Open Future lo que estamos ahora es enfocando el crecimiento en colaboraciones con administraciones públicas locales, regionales o nacionales de Iberoamérica para promover juntos programas específicos de apoyo al emprendimiento pues en ciudades o en países de Latinoamérica, donde al final Telefónica lo que ofrece es pues, toda la red de emprendimiento e inversión que tiene a través de Latinoamérica, todo su expertise y sobre todo toda la red de inversión que ha puesto detrás de sus iniciativas para que realmente el objetivo es identificar el talento, promoverlo y finalmente darle la financiación que requiere para que ese proyecto sea capaz de ser un jugador importante en un mercado global y no se quede solo en el ámbito regional. Entonces ese es nuestro diagnóstico y, como os decía, pues desde Open Future tenemos desde Telefónica y desde el programa Open Future tenemos la absoluta confianza de que apoyar el emprendimiento en la región de Iberoamérica es la mejor manera de ayudar a que las economías locales se desarrollen y, por tanto, pues tenemos un compromiso total en este tema que yo creo que es palpable al final todas las iniciativas que hemos puesto en marcha y todos los recursos que Telefónica ha proyectado en la región de Iberoamérica. Muchas gracias. Apuntáis ambos, yo creo que un elemento común que es la necesidad de fortalecer, ¿no?, el tejido empresarial y tecnológico de la región, ¿no?, a través de una infraestructura que lo permita, de una regulación que se adapte a los nuevos tiempos y también de muchísima colaboración de la empresa grande, la pequeña y de lo público y lo privado, ¿no? Pero bueno, creo que hay un reto de fortalecimiento, ¿no?, en que salga aquí encima de la mesa, que yo creo que puede dar mucho pie a continuar la conversación. Y continuamos con un ejemplo de éxito, que es el marketing móvil. Sabéis que en Internet hoy estamos en Internet de las cosas, donde el acceso a Internet es a través de los pequeños dispositivos y hay una gran revolución en torno a esta gran palanca. Así que me encantaría que nos hablaras justamente de esta tendencia que está cambiando también el uso de Internet, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos. En este espectacular día que parecía que iba a ser de lluvia, pero ha sido de sol, y en esta casa que nos acoge a todos. Yo me voy a enfocar en hablar del móvil, que es mi libro, como dice Paco Umbral, y de lo que sé, ¿no? Pero antes me gustaría hacer una reflexión. No sé si os acordáis de vuestro primer móvil. ¿Os acordáis de vuestro primer móvil? Un StarTAC, claro. O antes habían unos de maletines, ¿no? O sea, habían unos con maletines, otros que parecían ladrillos, que eran armas también personales en Latinoamérica, muy útil con la inseguridad. Pero bueno, estos móviles han evolucionado, Yo me acuerdo de mi primer móvil a los 18 años, hace 20 años, cuando tenía mi primer móvil y era un ladrillo de estos, y lo tenía que esconder porque era vergüenza tener, porque yo lo tenía por trabajo, pero parecía pijo, ¿no?, el utilizar un móvil y demás. Entonces lo escondía en la mochila cuando iba al colegio, ¿no? Pero los móviles han cambiado muchísimo, han cambiado desde el inicio, desde ese maletín, cada vez se iban haciendo más pequeños y los utilizábamos simplemente para hablar. Eso era lo que hacíamos, ¿no? Se iban haciendo más pequeños, incluso parecía que era de maquillaje, ¿no? Llegaron a ser así pequeñitos que se guardaban como si fuera un maquillaje,
Pero luego llegó en el 2007 Steve Jobs, bueno, quizás un pelín antes la BlackBerry se empezaron a popularizar, pero bueno, podemos utilizar a Steve Jobs como ese hito y demás. Y empezaron los móviles a ser cada vez más grandes, más planos y con mayor autonomía, ¿no? Hoy en día cada vez fueron más pequeños y hoy en día utilizamos el fenómeno llamado phablet, ¿no? Que son los teléfonos, una mezcla entre teléfono y tablet, que es lo que tenemos, el iPhone 6 Plus, el Samsung, tal, cada vez son más grandes con pantalla, porque lo que hacemos es, navegamos por internet, pagamos con nuestro móvil, hacemos de todo y quizás a veces llamamos por teléfono con nuestro móvil, pero hacemos muchísimas otras cosas que antes estaban diferentes. Si nos ponemos a ver, Hollywood nos presentaba un futuro totalmente distinto. Si os acordáis la película Back to the Future o Volver al Futuro, era justo este año, 2015, estaban hablando del octubre del 2015 y el futuro hablaba del transporte, cómo el transporte íbamos a volar en coches voladores, los patinetes iban a ser los Uber estos que ibas sobre, que no tocabas el suelo y demás. En cambio, ¿qué nos han dado? Nos han dado 140 caracteres, una movilidad y una globalización muy, muy buena, y hemos ido en otro avance, hemos ido en un avance que es la movilidad, ¿no? Y en vez del transporte hemos ido a esa comunicación, a esa parte de movilidad. Hoy en día el móvil, y en estos últimos años, pues, yo pudiera decir que hay 3 hitos, ¿no? 2 hitos tecnológicos y 1 de comportamiento. El primero tecnológico es en el 2007, que es un hito más que todo de inspiración, del iPhone. Lanzan el iPhone y es un hito que inspira al mercado a esa innovación. En el 2009 se empiezan, y por ejemplo en España y unos años después en Latinoamérica, se empiezan a masificar el Internet móvil. Se empieza a utilizar Internet móvil, todo el mundo tenía un Android, todo el mundo tenía Internet móvil, pero no mucha gente lo utilizaba. Y es en el 2011 el hito más importante, que es el comportamiento. William Gibson, el escritor inglés, decía: la tecnología, el futuro está aquí, lo único que no está bien distribuido. En el 2011, no solo que estaba bien distribuido, sino que la gente lo empezaba a utilizar. Y eso es lo que sucede hoy en Latinoamérica. El futuro ya está aquí, y en Latinoamérica el móvil es el ordenador de Latinoamérica. La gente no utiliza, como decían antes, no se utiliza en las casas, no tienen ordenadores de sobremesa en las casas, utiliza el móvil como su herramienta, como su acceso a Internet. Cuando hablamos de la conectividad, hablamos de esa conectividad a través del móvil. Pero no es un fenómeno que está sucediendo en Latinoamérica o en Iberoamérica, es un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? En Latinoamérica lo único que nos estamos saltando una etapa, que es la etapa del ordenador de sobremesa, y ya estamos yendo directamente al ordenador o al móvil, ¿no? Hablamos de, es el ordenador en Latinoamérica, es ese ordenador porque hay una conectividad muy buena, el acceso a los teléfonos. Hoy en día cada vez el coste del dispositivo está bajando. Hay dispositivos de Nokia o dispositivos de Firefox que valen $25. Y no estoy hablando de $25 subvencionados por operadores, sino $25 coste de un smartphone, de un teléfono, ¿no? Y esa es la revolución. Esa revolución, ese teléfono ordenador no va a llegar a España. Ese teléfono ordenador va a ser la revolución de África o de Latinoamérica, donde no solo necesitamos conectividad, sino también necesitamos bajar esas barreras de entrada a los consumidores para que puedan tener más teléfonos. Luego la bancarización. Hablamos de una bancarización de menos del 40% de las personas tienen cuenta bancaria. En Latinoamérica hablamos de que el prepago es más del 50% de las cuentas, pero el móvil no solo es un medio, es también una herramienta, es una herramienta de pago. Las personas que están bancarizadas, o el que diga que el competidor de Telefónica o de Vodafone es uno del otro o es Orange, yo no creo. El competidor se llama GAFA, se llama Google, Amazon, Facebook y Apple. Esos son los competidores de ellos, porque la disrupción del pago, la disrupción va a venir a través de estos nuevos servicios, y en Latinoamérica con una entrada grande de dispositivos y demás, es donde realmente puede venir esa disrupción y ese empoderamiento, ¿no? El móvil sirve como una herramienta de empoderamiento para que las personas lo puedan utilizar, ¿no? Y luego hablaban de los servicios, hablábamos de los servicios, hasta que no se conecta el móvil con esa transaccionalidad, como lo vemos aquí, que vemos una uberificación, utilizando Uber, la compañía, como esa palabra, una uberificación de la economía, cuando vemos que demandamos o queremos demandar demanda física, un taxi, una persona, la compra del supermercado, todo inmediatamente a través del móvil, porque tenemos el dispositivo, tenemos la conectividad y tenemos el pago, todo desde un mismo dispositivo. Yo hoy en día, para venir para acá,
pedí un taxi con MyTaxi, lo pedí a través de mi teléfono, se lo cargué a la cuenta de mi compañía, puse el código de a qué cuenta se tenía que imputar esto, tal, y automáticamente yo ya no tengo ni que pasar la nota a mi departamento financiero. Y esto no es ciencia ficción, nuevamente, está aquí, es el futuro, y todos los presentes seguro tienen un smartphone y lo están utilizando a diario. Es lo primero que revisamos cuando nos levantamos y es lo último cuando nos vamos a dormir. Hoy en día acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca. ¿Cuántas veces no hemos estado en una comida y de repente estábamos hablando con amigos en Latinoamérica, todos hablando con amigos en Latinoamérica, y a la persona que teníamos al lado ni siquiera le habíamos preguntado qué tal había estado su día, ¿no? Entonces, esa comunicación, esa revolución que trae el móvil es el empoderamiento, es la herramienta que hoy en día trae a Iberoamérica. Pero desafíos tenemos muchísimos, tenemos muchos desafíos y yo soy optimista, por supuesto. Creo que ese empoderamiento y el móvil como catalizador de ese empoderamiento creo que es muy importante. Pero, por ejemplo, hay desafíos de conectividad, hay desafíos de penetración, hay desafíos de regulación, pero no solo en Latinoamérica, a nivel mundial. La regulación va muy por detrás de lo que va avanzando toda esta uberificación de la economía y toda esta agregación de demanda física a través del móvil, y porque nos volvemos cada vez más caprichosos y queremos todo inmediatamente y utilizamos todas estas herramientas para poder obtenerlo. Entonces creo que desafíos hay muchos, creo que me gustó muchísimo la invitación porque tengo muchas preguntas con muy pocas respuestas y espero salir con más preguntas que respuestas, pero por lo menos salir con preguntas, que es lo importante, ¿no? Y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Esta es la revolución del Internet de las cosas, ¿no? del dispositivo. Luego hablaremos de ciencia ficción. Bueno, quería cerrar la primera ronda con Esther Paniagua. Esther es miembro del Global Shapers, que ahora nos contará un poquito, y es periodista, experta en tecnología, colabora y ha colaborado con medios como El País, como El Mundo, con Muy Interesante, o con la versión en español del IMT Review. Por lo tanto, nos puede aportar una visión muy interesante sobre cómo desde el mundo de la tecnología se ve el panorama de la región. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Bueno, sí, quería comentar un poco lo que es Global Shapers, más que nada porque está ahí nuestro logo y para que la gente se pueda ubicar, ¿no? ¿Qué es eso? Imagino que os lo preguntaréis. Global Shapers es una comunidad de jóvenes de entre 20 y 30 años que creó el Foro Económico Mundial en 2011. Y, de hecho, uno de los motivos por los que estamos en este día aquí es precisamente porque el Foro Económico Mundial está organizando ahora mismo paralelamente en México, en el Caribe, no es un mal sitio, una reunión del Foro Económico Mundial en Latinoamérica, que me imagino que os sonará el foro de Davos, que es el que se celebra todos los años en Suiza, y ahora están haciendo el evento en Latinoamérica. Entonces, pues surgió un poco la iniciativa con Casa de América de hacer paralelamente un encuentro en el que también aquí debatiéramos sobre Iberoamérica, Latinoamérica, porque obviamente las conexiones son obvias, ¿no? Solo por temas de idioma, pero también es un tema muy importante. Y básicamente esta comunidad de jóvenes son seleccionados, o somos seleccionados, pues por un potencial de liderazgo y sobre todo por un compromiso con nuestras comunidades, y hablo de comunidades a nivel local, regional, internacional, porque al final esto es la aldea global, ¿no? Eso es básicamente Global Shapers. Y luego, como periodista, he trabajado siempre en temas de tecnología. Y también he trabajado en empresas como Campus Party, que comentaba Ana. Y trabajando en Campus Party, que es un evento sobre tecnología, emprendimiento, de público muy joven, que tiene un foco sobre todo en Iberoamérica, está en Brasil, en México, en Perú, Ecuador, Colombia. Ahí te das cuenta cuando organizas un evento allí con tanta gente, miles de personas, 10.000, 20.000, 30.000 personas, y te das cuenta de la energía que hay, de cómo la gente lo vive, le apasiona, te cuentan problemas con una sonrisa y te cuentan cómo están trabajando para solucionarlo. Realmente eso es una de las cosas más increíbles que a mi juicio tiene la región en general. Es verdad que es muy difícil generalizar y que yo particularmente envidio mucho, pensando en la visión desde aquí, desde España. Ya sacaré otra vez el tema, pero como periodista lo que quería hacer es un poco recoger la visión de la gente de Global Shapers y no Global Shapers
de Latinoamérica, que bueno, me pillan un poco más cerca, o sea, no es una visión, digamos, estadística. Y les he hecho varias preguntas antes de venir a este evento con un poco el fin de transmitir sus inquietudes en el panorama Iberoamérica digital. Entonces, bueno, estructurado en 4 temas. El primero sería, ¿se puede hablar de una Iberoamérica digital o conectada, como decía el compañero Pablo, porque al final va todo mucho de eso? Y bueno, la respuesta generalizada es sí, pero con muchas diferencias, obviamente, entre los países de la región y sobre todo en lo que concierne al tema de la brecha digital, del acceso a la tecnología en sí misma, pero también de la capacitación para usar esa tecnología, la capacitación de las personas. Pues lo que comentaba Pablo, ¿no? Que la mitad de las personas en Latinoamérica no usa Internet, eso es un dato muy potente, ¿no? Entonces queda mucho trabajo por hacer ahí. Y en relación con esto precisamente pues vienen los retos, que ya también los compañeros han comentado varios retos, desafíos. Yo les hacía esta pregunta a, pues, como os decía, los shapers y no shapers de Latinoamérica, sobre qué retos o qué trabas encuentran ellos en el proceso de digitalización. Claro, yo obviamente no les he puesto ninguna cortapisa y ellos han sido claros. Y han sacado bastantes y he traído bueno, un poco los que más han coincidido. El primero es el monopolio de los servicios de telecomunicaciones, no solo por parte de compañías privadas, sino también en algunos casos por parte de gobiernos, que encarece el acceso a Internet, ¿no? Que los costes sean muy elevados. Luego también me hablaban de censura y de control por parte de ciertos gobiernos, ¿no? De redes sociales o del acceso mismo a Internet, pues de las plataformas asociadas, del uso del acceso a la comunicación digital como arma política, pues para el proselitismo o simplemente como arma electoral, ¿no? Luego el tema también que hablaba de la formación, pues la escasa capacitación formal y ética en el uso de herramientas digitales, temas más generales de educación, pues las escuelas son todavía analógicas, aunque bueno, tampoco en eso tenemos mucho que decir en España, que las escuelas también siguen siendo analógicas. Y luego también un tema de impuestos, porque es verdad que bueno, el computador, el ordenador, no es que sea ahora mismo la herramienta más generalizada, pero también precisamente por su precio, pero sigue siendo importante. Bueno, y los impuestos realmente afectan al hardware en general, porque lo que le falta a Latinoamérica, y ya lo estamos hablando, entre otras cosas, es tener una industria local. Entonces el hecho de que tengan que importar a impuestos muy altos, pues obviamente encarece todo el proceso. Esos son básicamente un poco los temas que han querido destacar ellos y que yo traigo aquí, pues porque quiero aportar su visión, que me parece más interesante que aportar la mía. Y bueno, en general, pues eso, todo esto influye, o sea, tiene un coste de oportunidad en términos cualitativos, ¿no? De que se pueden todavía mejorar la vida de muchas personas si esto cambia, ¿no? Es que realmente solo el acceso a Internet ya cambia mucho para una persona. O sea, si nos imaginamos a nosotros ahora mismo sin acceso a Internet, concebiríamos nuestras vidas de un modo muy diferente. O sea, realmente esto es un cambio significativo, ¿no? Entonces, ¿qué pros y qué contras tiene la digitalización? Pros hay muchísimos y tendrá cada vez más, además, entre otras cosas, las nuevas posibilidades de competitividad a nivel global, porque además el talento está, o sea, hay un gran talento, de verdad, es un talento enorme y a mí me alucina y me admira y te contagia, además. Y hay muy buenas iniciativas, hay que decirlo también, gubernamentales, Colombia 3.0 o México Conectado, que es una iniciativa para llevar la banda ancha bueno, universalizar la banda ancha, ahí es nada, ¿no? Y sobre todo se están enfocando pues, en escuelas, en centros educativos, en zonas de escasos recursos. También la iniciativa de emprendedores sociales, que es muy importante, o de emprendedores, de innovadores que crean por necesidad, ¿no? Y al final se convierten en grandes ejemplos que realmente están disrumpiendo, la palabra es un poco fea, transformando cosas en sus países y moviendo la economía, ¿no? Y bueno, como contra, pues lo que ya hemos comentado, ¿no? La brecha digital, la capacitación. Yo creo que el tema de la educación no es tanto el tema de la cultura y de la actitud, porque sí que creo que la cultura es muy creativa y que realmente ese miedo al fracaso no es tanto allí. Aunque bueno, sí que hay un tema familiar que hay de base que sí que puede ser un poco más polémico, ¿no? Y lo último que me gustaría comentar, y sobre el que también les he pedido opinión, y aquí también voy a dar mi visión personal, es qué aporta Iberoamérica al espacio digital global.
Bueno, me hablaban un poco así en broma de Latin Power, ¿no? El Latin Power ya se está viendo, la presencia de la industria de Latinoamérica en industrias tecnológicas ya siendo fuertes. Hace 3 años estaba en San Francisco y fui a un evento que organizaba una aceleradora de empresas allí y se llamaba Latin Invasion to Silicon Valley, ¿no? Porque realmente se está notando mucho la presencia de latinoamericanos en Silicon Valley creando empresas y realmente haciendo la competencia a empresas allí, pero no solamente eso, sino pues como manera de conocer y después llevarlo a su país, que eso también sucede. Y realmente ese es el valor, ¿no? Que cada vez más se están adoptando tecnologías no fuera de sus países, sino que se las están trayendo dentro y realmente están generando cambios en la economía. Y yo creo, y me lo decían también mis compañeros y que ellos lo creen también allí, que Latinoamérica lo tiene todo para ser el nuevo boom tecnológico de desarrollo tecnológico a nivel mundial, ¿no? Porque además son pueblos con una gran resiliencia, que están acostumbrados, por desgracia, ¿no? a estar en estados de crisis, a trabajar con recursos escasos y mi aportación aquí también es la importancia, y lo comentaba Ana, del hecho de que trabajen empresas privadas, organizaciones públicas, gobiernos, emprendedores, ciudadanos. Este ejemplo lo he visto muy claramente en Medellín. La alcaldía de Medellín está trabajando con Ruta N, con empresas públicas de Medellín, con emprendedores, con ciudadanos. Ver que están todos a una me parece un ejemplo increíble que a mí me encantaría que de verdad lo tomáramos en España, porque están trabajando todos en el mismo camino y se nota la fuerza que tiene eso, y me parece fundamental. Y bueno, y nada más, esta es mi aportación. Gracias. Está bien mirar espejos, ¿no? Y referencias que nos inspiren. Bueno, a mí me gustaría, teniéndoos delante, también preguntaros por otros retos y otros luces y sombras de la nueva era digital, ¿no? Empezaría por, Pablo, he leído una publicación tuya sobre este gran tema, que es la gobernanza de Internet, si es que puede haber una gobernanza, ¿no? Sobre en la era del Big Data y del derecho al olvido, ¿dónde está ese equilibrio entre la seguridad del dato y la libertad? Me encantaría que nos dieras tu apunte de cuál es tu visión. Buena pregunta. A ver, la gobernanza de Internet básicamente se refiere a cuáles son los mecanismos y las instancias y los actores que determinan cómo se gestiona a nivel global la red. Internet, desde su origen, tiene una vocación global, ¿no? Por tanto, genera una suerte de tensión entre una red supranacional, o sea, de carácter universal o global, con las normativas y las regulaciones en cada uno de los países y con los actores que tienen roles específicos en cómo esa red funciona. Hay recursos escasos, hay un conjunto de elementos que tienen que ser gestionados, como por ejemplo las direcciones IP, los nombres de dominio, en fin, los sistemas de enrutamiento. Entonces, hay hoy en día un gran debate a nivel mundial respecto de cómo se establece un modelo de gobernanza que sea el más adecuado para que Internet se siga desarrollando en el futuro desde el punto de vista técnico, pero al mismo tiempo que permita que todos los ciudadanos y todos los países puedan estar en igualdad de condiciones. Actualmente eso hoy día no ocurre, por cuanto Estados Unidos tiene un rol central en la red, tiene ciertas atribuciones específicas, es un primus inter pares, y eso genera algunas preocupaciones. Y además, ¿no? Por todo lo que hemos vivido en los últimos años, hay una pérdida de confianza, ¿no? de las personas en la red, ¿no? Por dos motivos fundamentales. Uno tiene que ver básicamente con los gobiernos, ¿no? Lo que hemos visto es que en muchos casos han habido gobiernos que han utilizado la red como mecanismo para hacer vigilancia masiva, para obtener información, en algunos casos en gobiernos más represivos para coartar las libertades de expresión. Ya sin duda es una materia de preocupación que está en el debate global. Y el otro tiene que ver con que parte del desarrollo que hemos visto de los servicios en Internet tienen que ver con aquello que se llaman los servicios gratis, ¿no? los free services, que uno se los ofrecen como si fuera algo gratuito, pero en realidad hay una moneda de cambio implícita que es la información personal, ¿no? Es la economía del Big Data. Y los usuarios
que todos lo hacemos, ¿no? O sea, que usamos Google, que usamos el Gmail, que tenemos, vamos a Amazon, qué sé yo, estamos entregando información personal permanentemente, que esa información luego es comercializada de alguna manera u otra, ¿no? Publicidad, en fin, que son los modelos de negocio que se han ido desarrollando. Entonces yo diría que América Latina, en el contexto de este debate, tiene una aproximación dual. O sea, por un lado, esto es un tema que me parece que es fundamental, es que tenemos una élite o una parte de la población que está plenamente inserta en la sociedad de la información, que tiene que lidera y plantea preocupaciones muy de avanzada, en consonancia con lo que está ocurriendo en otros foros a nivel global. Y hacen planteamientos sobre esos temas sin duda muy relevantes. En Brasil hay una comunidad muy significativa, pero en general en América Latina se ha ido generando un debate avanzado respecto de los temas de Internet. Y posiblemente el mundo de los emprendedores, el mundo con el cual uno se relaciona, es parte de ese entorno que yo creo que sigue siendo una élite, ¿no? O sea, que sigue siendo un porcentaje menor de la población, y al mismo tiempo tenemos otro subconjunto de latinoamericanos que es mayoritario, ¿no? Que tiene una aproximación mucho más temerosa, mucho más parcial, o incluso no la tiene del todo, con las redes y con los debates que allí subyacen, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera acá se han expresado ambas visiones, ¿no? Un poco cuando tú decías el tema de los factores culturales, y tú por el contrario decías lo contrario, ¿no? Es que las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas, ¿ah? O sea, es una región en la cual coexiste el primer mundo con el tercer mundo, ¿no? Y tenemos países en desarrollo medio, como es el caso de Chile, mi país, por ejemplo, en el cual uno puede tener conectividad del primer mundo, servicios del primer mundo, calidad de acceso del primer mundo y debates del primer mundo, y al mismo tiempo tienes sectores vastos de la población que no tienen esa conectividad, que no tienen esos servicios y que no participan de este tipo de debates. Entonces, yo creo que desde América Latina tenemos que aproximarnos a estas reflexiones con precaución, ¿no? Porque para mí una de las máximas fundamentales, un poco lo que planteaba anteriormente, o sea, si el desafío es fundamental es cerrar la brecha digital, lo que tenemos que hacer es políticas públicas que sean consistentes con ello, ¿no? Y lo mencionaba anteriormente, ¿no? Si ponemos estándares de calidad de Suiza, no podemos enfrentar el problema fundamental, que ni siquiera es de precio, es más bien de ingreso, ¿no? O sea, el ingreso, el PIB per cápita de América Latina es el que es, y con grados de desigualdad tremendamente significativos. Entonces, cuando uno va a los quintiles, a los de bajos ingresos, no es un problema de precio, es un problema de cómo efectivamente se inserta a una parte significativa de los latinoamericanos a estas dinámicas, ¿no? Yo creo que ahí está el centro del problema, y requiere una estrategia que pasa indudablemente por los gobiernos, pero en un entorno en el cual se construyan confianzas, ¿ah? Y para mí el tema de la confianza es esencial en la construcción de políticas de Estado que tengan una visión de mediano y largo plazo, que involucren a los actores privados, que involucren a la sociedad, y que de manera conjunta se pueda desarrollar un camino que sea de progreso, ¿no? Y en esa misma línea, indudablemente hay un conjunto de tareas muy diversas y muy complejas que tenemos que abordar. Y me parece que es fundamental para ello dejar que los latinoamericanos, partiendo por nosotros, dejemos de vernos como un conjunto de países isla y vayamos construyendo un mecanismo de integración pragmático, no en lo discursivo, en lo retórico, en lo político, sino un mecanismo de integración pragmático que permita ir construyendo un mercado común de servicios digitales. A mí me parece que eso es esencial. O sea, países de 3,5 millones como Uruguay, o países de 16 millones como Chile, o países de tamaño un poquito más grande, Perú, 25, 30 millones, no tienen la capacidad por su tamaño de mercado interno para competir a escala global. Entonces tenemos que ser capaces de ir creando, de ir derrumbando las barreras
entre nuestros países para poder generar efectivamente las masas críticas y las capacidades de convertirnos en actores globales como latinoamericanos, más que como chilenos, peruanos. Y para mí esa también es una de las tareas esenciales, ahí, que tiene que ver con temas impositivos, tiene que ver con temas de autorizaciones, de permisos, de armonización regulatoria. Es una tarea muy compleja, pero que no hemos empezado a andar. Y ese creo que es uno de los rezagos que tenemos hoy día más importantes a nivel político y a nivel de integración regional que tenemos que abordar en serio. Muy, muy interesante, desde luego, ese mercado común, ¿no?, de servicios digitales. Ana, otra de las grandes tendencias, de los grandes cambios de esta nueva sociedad es la nueva economía, ¿no?, la nueva relación entre las empresas, la nueva economía colaborativa y lo que ello supone, ¿no? Claro, tú tienes una visión privilegiada porque observas muchísimas compañías, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo es hoy estas pequeñas empresas startup que están naciendo? ¿Hay una manera diferente de hacer los negocios en la era digital? ¿Y hay una manera diferente de hacer los negocios al estilo latino? Nos has dado algún apunte antes de las claves de una startup latina, pero me encantaría profundizar un poquito. Sí, hombre, al final yo creo que dentro de todos los nuevos negocios que surgen en el ámbito digital, el tema de la economía colaborativa o los proyectos peer-to-peer, como se llaman, pues es un nicho muy interesante. Sobre todo porque democratiza muchos sectores donde antes pues los productos y servicios estaban restringidos a una élite ciudadana, y lo que hacen estos proyectos es, socializando estos productos y servicios, pues los hacen accesibles a colectivos que antes no los podían disfrutar, y esto lo que abre es pues, oportunidades de negocio enormes y sobre todo cambio de las reglas de juego en muchos ámbitos, como está trayendo Uber en el ámbito de los taxis, como está trayendo Airbnb en el ámbito de las vacaciones y poder hospedarte en una casa en vez de un hotel, o por ejemplo como el mundo apasionante del crowdfunding o el crowdsourcing, pues al final que permite a pequeños proyectos o a pequeñas empresas encontrar financiación alternativa fuera del círculo natural, ¿no? Por supuesto aquí, pues nosotros dentro de nuestra red, como dices, pues tenemos proyectos de todo tipo, tenemos proyectos de todo lo que es la socialización del mundo del taxi y los transportes, tenemos proyectos de crowdlending, por ejemplo hay uno muy interesante en México que se llama Cubo Financiero, que es para hacer lending entre particulares y de particulares a pequeñas empresas y que además ha recibido una inyección importante de financiación. Y bueno, la verdad es que yo creo que es un mundo a desarrollar, desde compartir garaje, compartir coche, compartir casa, y como os decía, yo creo que la gran oportunidad en Latinoamérica es precisamente que democratiza, por ejemplo, el mundo del turismo. O sea, gente que antes no podía viajar, pues gracias a estos, como ocurre en España con BlaBlaCar, por ejemplo, oye, pues te puedes ir de un destino a otro compartiendo coche con un particular, que a él se le abarata el coste del viaje, a ti se te abarata, tienes el transporte en un medio mucho más cómodo, y gozas, digamos, de servicios y de bienes que antes eran impensables, como pues, alojarte en una habitación de una casa de una persona en Ámsterdam, y temas de este tipo, conseguir un préstamo personal pues, para comprarte lo que sea, que te lo da además pues, otro particular. También todos los temas, por ejemplo en España, pero también hay proyectos similares en Latinoamérica como Wallapop, de venta entre particulares de productos de segunda mano en el entorno local. Bueno, o sea, este es un mundo apasionante que lógicamente nosotros estamos mirando con atención y que yo creo que para Latinoamérica hay una oportunidad porque, como os decía, nuestro proyecto Open Future, que al final es una red global con mucha presencia también en Europa y en Latinoamérica, vemos a la sociedad iberoamericana muy permeable y muy receptiva a toda esta innovación, que son lo que se llaman early adopters. Hay mucha gente que enseguida ve la oportunidad de hacer uso de estos servicios y los adopta muy rápidamente, y por tanto pues cuando el proyecto encaja en la situación de la región, pues su expansión es rápida. Muchas gracias, muy interesante. O sea, que digamos que hay brechas, puede haber barreras, hay retos, pero desde luego hay interés y hay adopción temprana. Yo creo que eso tiene mucho que ver con esta evolución brutal, ¿no?, que está llevando la sociedad digital en Latinoamérica. Claro.
Muy interesante. Alberto, hay otro reto que nos fascina, yo creo que sobre todo cuando miramos a nuestros hijos y a la gente joven, que es esta cultura del exhibicionismo, ¿no? Que parece que permea y que tiene mucho que ver con los dispositivos y los móviles, ¿no? Este entorno en el que estamos todo el día haciéndonos fotos, contando dónde estamos, fotografiando qué comemos. ¿Cómo se vive este entorno cultural en esto que tenemos en común, que es la cultura latina? ¿Y qué te has encontrado desde tu visión de los países y cómo evoluciona esta tendencia? O sea, para mí, o sea, como decía antes, yo creo que la tecnología es importante, pero lo más importante es el comportamiento. Y ahí, cuando la gente ve una utilidad en ese comportamiento, lo empieza a adoptar y lo empieza a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, en muchos países se utiliza Twitter o se utiliza en muchísima mayor penetración, tiene muchísima mayor penetración por usuarios móviles, no hablando de la brecha o de ese 62% conectado a Internet promedio en Latinoamérica, sino hablando en distintos países, por ejemplo Venezuela, se utiliza muchísimo Twitter para poder saber el tráfico, porque no hay datasets, no hay datos, no hay información, y la gente, si quiere saber el tráfico en la Cota 1000, pues busca Cota 1000 en Twitter y automáticamente ve todas las personas que han compartido esa información de, oye, no entres en la Cota 1000, no entres en esta avenida o en esta autopista porque vas a tener tráfico, ¿no? Pero también, no solo la comunicación muchas personas, sino también la comunicación de persona a persona, ¿no? Lo que hace la comunicación. Muchas veces en distintos países se busca el control. Hablábamos antes en el pasillo, hablábamos de la tecnología, no solo como herramienta de empoderamiento, como decíamos antes, sino también como control por parte del gobierno, cuando la modernización de la tecnología te permite controlar más cuántos dólares vas a tener, si te doy pasaporte o no, o si votaste en las elecciones pasadas y demás. Entonces, la tecnología no es buena ni mala. Dependiendo de quién la utiliza, se puede empoderar a una persona o se puede controlar a una persona, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, o el fenómeno, la tendencia ahorita del selfie y demás, busca un poco amplificar esa parte o esa necesidad social, ¿no? Antes hablamos de la brecha digital. La brecha digital, yo creo que hasta que no solventemos, que era un poco lo que estabas diciendo, hasta que no solventemos una brecha social, no solventaremos la brecha digital. La brecha social tiene que Maslow hablaba de la pirámide de necesidades, y en esa pirámide de necesidades, hasta que no solventemos las fisiológicas, la de seguridad, hasta que no solventemos esas, no vamos a hablar de la parte social o de conectividad o de hablar y compartir, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es grande, y el reto, antes hablábamos de la mitad de la población o de quizás un 40% todavía falta, o un 35% falta todavía porque tenga móvil en Latinoamérica, a nivel promedio. Pero bueno, vamos hacia allá, y yo creo que todos los elementos están dados, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Esther, hablamos también de juventud, ¿no? Yo creo que otro de los fenómenos que estamos viendo gracias a Internet y las redes sociales es los nuevos influencias, ¿no? ¿Quiénes son las nuevas personalidades? ¿Quiénes son las personas que influyen en las decisiones de compra o en las decisiones de voto, ¿no? Y tenemos fenómenos como los youtubers o las blogueras de moda, donde he de decir que hay grandes influenciadores latinos. Es decir, yo creo que aquí es una de las grandes evidencias de que la nueva barrera hoy es el lenguaje. Porque cuando tú buscas en Google una información, encuentras todo lo que aparece en tu idioma. ¿Crees que, de alguna manera, esta nueva sociedad digital, Internet, puede ser vertebrador de una cultura latina? ¿Puede potenciar esta cultura común, que es uno de los grandes retos? Hombre, yo creo que evidentemente, claro que puede, o sea, la oportunidad está ahí, y realmente es verdad que sí que, por ejemplo, en Global Shapers mismo lo estamos viendo como nos estamos uniendo mucho, no solamente la comunidad latina, sino la comunidad latina con España, y estamos haciendo proyectos juntos, y a lo mejor se organiza un evento en Latinoamérica y vamos gente de España y ellos vienen para acá, o sea, y todo eso se está propiciando a través de las redes sociales, de Internet, de nuestra conexión online. Y obviamente eso, pues sí, la oportunidad está ahí, y al final yo creo que sola están haciendo, ¿no? Pero pues depende del foco que le demos.
En una región que avanza incluso más rápido a pesar de las barreras, ¿no?, y de las brechas, ¿no? ¿Hay alguna intervención? Voy a abusar de mi condición de inquilino de esta casa y de coorganizador de la misma para explicar por qué hacemos esta mesa digital. En primer lugar, quiero agradecer a todos los ponentes, a Telefónica, Arantxa y a Diadó, que hemos hecho esta mesa en conjunto. Y no es casual que esta mesa venga después del de las autoridades, porque esta mañana hemos hablado de Mercosur, de UNASUR, de la Alianza del Pacífico. Todo eso es importante, pero avanza a veces a ritmos muy lentos. Pero la tecnología avanza de una manera espectacular. Hablábamos antes del uso de Internet en la región, la penetración en el 50%. Hablábamos de los móviles, como ya hay un 100% de penetración. Y hay un dato, y es que en 2019 en el mundo habrá 6.000 millones de teléfonos inteligentes. Quiere decir que prácticamente la población mundial va a tener acceso a Internet a través de un teléfono inteligente, y eso es importante. En Latinoamérica, lo hemos visto en esta mesa, se combina un elemento que es la tecnología y hay otro elemento muy importante que es la juventud. Y eso es disruptivo para la región y eso va a hacer que la región avance. Es decir, ese binomio juventud-tecnología es la gran esperanza, a mi modo de ver, de Latinoamérica frente a inmovilismos, frente a grandes discursos vacíos, etcétera, etcétera. Para mí esto es realmente lo disruptivo en la región y la gran esperanza de la región, porque eso tiene varios elementos. Primero, va a mejorar el acceso al conocimiento, a la educación, va a permitir que se establezcan nuevos patrones de negocios, de prosperidad y un largo etcétera. Y por otro lado va a hacer una región mucho más unida, es decir, esas barreras físicas, esas barreras mentales van a hacer que se eliminen, porque al final del día lo que nos une es una cultura y un idioma que es el español y también el portugués, y eso hace que vayamos a estar más integrados como región. Cuando yo asumí como director general de la Casa América, una de las primeras actividades que tuvimos fue con una líder hispana, Clara del Villar, que vino en el mes de la hispanidad en Estados Unidos, el Hispanic Heritage Month, y ella hablaba de cómo la comunidad hispana de Estados Unidos tenía un gran potencial precisamente porque el uso que ellos hacían de la tecnología y de las redes sociales era mucho mayor que el de otras minorías. Eso también es una gran fortaleza para Latinoamérica. Y ahora la reflexión que quisiera hacer es qué pueden hacer los gobiernos, es decir, para que este movimiento no se pare y todo lo contrario, alcance velocidad de la luz. Y lo que tienen que hacer, a mi modo de ver, son dos elementos. Primero es educación, que es lo que se ha hablado en esta mesa, que es lo que ha comentado Telefónica, es decir, permitir que realmente haya una educación basada en la era digital. Estamos abandonando la era industrial y nos estamos insertando en esta era digital que da grandes oportunidades. Y por otro lado, dejar hacer a las empresas, dejar hacer que inviertan en tecnología, dejar hacer para que no se pongan barreras a esa inversión necesaria en infraestructuras que permitirá que los latinoamericanos tengan más acceso a la tecnología. Y enhorabuena por esta mesa, y a partir de ahora pues abrimos el debate si alguien quiere intervenir. Gracias, soy Yolanda Ursa del Grupo Inmark en Madrid y bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento. Yo trabajo con América Latina desde hace 8 años en proyectos de investigación y innovación financiados por la Unión Europea, que seguramente habéis oído hablar. Ahora soy la coordinadora de un proyecto que se llama Leadership, ¿no? Y bueno, lo que hacemos es promover las oportunidades, identificar prioridades en tecnologías de la información y comunicaciones para investigar, involucrar a la industria, que ese es un gran desafío, no solo en América Latina, también en Europa. Y quería compartir con vosotros que, pues, algunos resultados de este proyecto. Por ejemplo, Ana mencionó, y también Esther, hay mucho talento, yo lo comparto plenamente. Yo también añadiría que hay muchos recursos. Entonces, en uno de nuestros estudios que hemos hecho con CAF, que es socio del proyecto, ha sido identificar los principales programas de financiación de las tecnologías de la información y comunicaciones en
en los 5 grandes países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia. También algo en Perú, ¿no? Y quería decirles que esto ya lo tenemos publicado en la web, por si tienen curiosidad, porque yo creo que es un ejercicio muy interesante que no se había hecho hasta entonces, ¿no? Hasta ahora. Y otro de los... El proyecto se llama Leadership. Ahora te doy, cuando termine, os doy, o si me dais la dirección, yo os mando el link a todas estas publicaciones que son muy recientes. Otro de los temas que hemos estado trabajando en estos 2 años ha sido el tema de las regulaciones, que Alberto mencionaba. Lo digo también porque hay un input paper, esto lo ha liderado Sintel en Colombia, y hemos trabajado con expertos de toda la región, porque en realidad lo que hemos creado es un grupo de expertos en TIC de América Latina y el Caribe, que está activo, con gente de muchos países y que, bueno, yo creo que también estarán encantados en hacer las conexiones con lo que aquí se dice, así que me gustaría ponerles en contacto. Tenemos una reunión en el marco de Andicom en Colombia, en Cartagena, pues vamos a reunirnos este año el grupo de expertos también. Y otro de los temas que Pablo mencionaba, creo que puede servir, o sea, hemos abordado también la gran fragmentación en las TIC que hay en todos los países, porque efectivamente no es lo mismo México o Brasil que Chile o Uruguay. Aquí hay un gran desafío también para poder competir, y hemos visto desde el punto de vista global de la región la fragmentación en agendas digitales para tratar. Nosotros damos recomendaciones que luego no nos van a hacer caso, por supuesto, tanto a la Comisión Europea, porque se trata de fomentar la colaboración, como a los gobiernos que están involucrados en las TIC, para, bueno, ayudar a facilitar, ¿no?, los recursos a los investigadores, pero también, sobre todo, a la industria. Y Guaira ha sido uno de los casos que estamos difundiendo, porque también trabajamos con Telefónica. O sea que, bueno, solamente quería compartir esto por si están interesados, yo les puedo facilitar el link a las publicaciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Había 2 intervenciones por aquí? Primero, agradecer a los exponentes por su valiosa información y también a Casa América. Mi nombre es Mauro Ocaña, soy una humilde aprendiz. La era digital. Vemos que la era digital está ocasionando muchos cambios y también generando en diversos ámbitos. La pregunta en concreto es, ¿dónde empieza y dónde termina una cultura digital para que esto sea asumido como una política pública de los gobiernos? Venga, Alberto. O sea, vemos casos como Noruega o incluso Estados Unidos de hace poco en su net neutrality, que empieza a poner la conectividad como una necesidad básica del ciudadano, ¿no? Cuando ponen esa conectividad como una necesidad básica, sea a través de móvil, sea a través de ordenador, yo creo que ahí es donde empieza, ¿no? Por supuesto, empieza en un momento en el que el gobierno se tiene que dar cuenta de que es una necesidad básica la conectividad, y que la conectividad no es una cuestión social, sino es una cuestión, o sea, no solo es una cuestión social, sino es una cuestión de utilidad pública, ¿no? Y cuando se da cuenta de que es esa utilidad pública la que viene a resolver esos temas, es cuando se empieza a abordar, ¿no? Entonces, yo creo que hay iniciativas, hay países que lo han hecho, ¿no? Estoy hablando de Noruega, lo hizo hace 10 años aproximadamente, en el 2004, pero bueno, y que lo puso como el roadmap. Llegará, todo llegará, pero creo que empieza por eso. Y antes empezaba con lo que hablábamos, ¿no? La brecha digital empieza por resolver unos temas sociales, que yo hacía referencia a Abraham Maslow, a la pirámide de Maslow, a unos temas que primero se tienen que resolver, ¿no? Que es, o sea, nadie se va a comprar un móvil si no tiene para comer, ¿no? O nadie, o sea, por más necesario que sea el móvil, o si no tienes seguridad, o si no tienes salud. Entonces, todo eso empieza por esa pirámide del comportamiento, y que creo que tiene que empezar así, ¿no? Pero bueno, a mi ímpetu por lanzarme, te he dado esta respuesta. Muchas gracias. ¿Había tu intervención?
Sí, muchas gracias. Yo quería preguntarle a Ana Segurado si puede comentar un poco los casos de startups que han impulsado en Argentina y en México. Gracias. Sí, bueno, he mencionado algunos casos en Argentina. ¿No le pueden dar un micrófono así grabo mejor y me grabo mejor? Perfecto. Sí, bueno, he comentado algunos casos de éxito en la región, hay muchos otros. Comentaba en Argentina, por ejemplo, el caso de dos startups invertidas desde Guaira. Una es JoinCube, que es pues lo que ha desarrollado son redes sociales en el entorno corporativo que sirven para que los empleados dentro de las empresas pues tengan un entorno social donde relacionarse, y que Telefónica pues ha cogido este producto y lo está comercializando entre sus clientes corporativos, no solo en Argentina, sino que se empezó a utilizar por Telefónica Argentina y ya se está ofreciendo pues fuera de Argentina, en un objetivo de que estos proyectos salgan de su ámbito local y, como hemos dicho, puedan extenderse a otros países. El otro caso era Social Tools, que al final es una herramienta pues, que utiliza las redes sociales como un elemento de branding y de refuerzo de las marcas corporativas dentro de Internet, que es un proyecto pues, que genera grandes ventajas a nivel marketing para las empresas y que también se está comercializando. En México comenté un caso que se llama Cubo Financiero, que es una empresa de crowdlending que permite financiación entre particulares, es decir, particulares que quieren una inversión rentable y lo que hacen es prestar a otros particulares que necesitan pues, dinero para adquirir bienes o servicios, o desde particulares a pequeñas empresas que no pueden acceder a financiación bancaria y consiguen pues, financiar la inversión que requieren para su empresa a través de pequeñas aportaciones de particulares que lo hacen pues, como una alternativa de inversión rentable. Realmente hay otros muchos casos de éxito. En Colombia recientemente pues, se vendió una empresa invertida por nuestro fondo Américo Colombia, que es una empresa que se llama Quick Delivery, y que la ha comprado pues, una empresa americana, Delivery Hero, que lo que quiere pues, al final ve la oportunidad que hay en el mercado de envío de comida de restaurantes a domicilio y quiere consolidarse en la zona. Pues esta compañía empezó siendo una pequeña compañía, desde Américo pues se le impulsó dentro de la región para que se extendiera de Colombia a otros países y finalmente pues, ha sido adquirida pues, a un precio más de 5 veces superior a la inversión que los emprendedores y Telefónica había puesto. Pero vamos, podría citar muchos otros casos muy interesantes, porque realmente lo que vemos es que todo el apoyo que estamos dando a los emprendedores en estos países realmente recibe un fruto, las empresas progresan, son proyectos interesantes con mucho talento. Y bueno, tenemos casos de éxito a contar en Chile, en Brasil, incluso en países tan complicados como es el caso de Venezuela, pues también hay emprendedores que han logrado sacar adelante sus proyectos. Muchas gracias. Pablo, ¿quería apostillar algo? Sí, muy breve ya para terminar. A ver, yo no quería cerrar este panel sin decir un par de ideas que me parecen son fundamentales. Lo primero es que América Latina ha vivido una historia de éxito con las telecomunicaciones en los últimos 20 años. O sea, ha habido una revolución sin precedentes en materia de acceso, de conectividad y servicios, y la brecha digital, la brecha entre América Latina y el primer mundo se ha ido reduciendo de manera muy acelerada. Creo que Telefónica tiene bastante que decir en esta historia de éxito, ¿no? El informe del World Economic Forum, el informe de competitividad, indica que la mejor infraestructura, de todas las infraestructuras, puertos, aeropuertos, servicios eléctricos que existen en América Latina, es la red móvil, por lejos. Por lo tanto, estamos hablando de que hemos hecho bien las cosas. El tema es que tenemos mucho más que hacer por delante, tanto en lo referido al cierre de la conectividad, como en todo lo que hemos conversado en cómo desarrollamos el ecosistema digital. Y solamente un último comentario, y es que el acceso no es solamente un servicio que uno podría decir de segunda o tercera necesidad, ¿no? Lo relevante del acceso es que genera un círculo virtuoso de desarrollo económico, de crecimiento, de generación de riqueza, que a su vez permite generar más ingreso
y permite acceder a más bienes y servicios. Por lo tanto, sí tiene que ser una tarea prioritaria de las políticas públicas, porque a partir de la construcción de ese círculo virtuoso es que podemos sacar gente de la pobreza, podemos generar más oportunidades y podemos efectivamente progresar como continente. Con este extraordinario balance, pero con la constancia de que tenemos un camino enorme por delante, cerramos este bloque. Daros las gracias a todos los participantes, Esther, Alberto, Ana, Pablo, habéis estado extraordinarios, gracias a Casa de América y a Global Shapers por darme la oportunidad de moderar este bloque. Hay mucho por hacer. Quiero deciros que cerramos esto y empezamos el bloque geoestratégico, un panel absolutamente interesante donde se va a hablar de Latinoamérica en la cuenca Asia, Pacífico y Atlántica con un pool de ponentes de altísimo nivel. Así que invitaros a quedaros al siguiente panel que es francamente apetecible. Muchísimas gracias a todos.